que se siguen en un proceso de acreditación. En primer lugar, se hace uno la autoevaluación con el modelo ante la agencia que se va a acreditar. Le entrega el modelo y uno se hace con eso la autoevaluación, lo que nosotros hemos hecho hasta ahora con el EFQM y lo vamos a hacer ahora con el modelo de decisión multicriterio. Hacemos la autoevaluación, nosotros mismos nos evaluamos. Luego de eso, cargamos la información. ¿Qué significa eso? En el modelo tienen que estar no solamente los datos, sino también tienen que estar la evidencia de que efectivamente los datos que nosotros pusimos en el sistema obedecen a una verificación de evidencias o pruebas. Por ejemplo, si yo digo que tengo 50 profesores a tiempo completo, yo tengo que evidenciar eso. ¿Cuáles serían las formas de evidenciar? Bueno, ellos me dicen, pero generalmente, ¿qué es? Yo tengo que tener el nombramiento del docente, tengo que tener la declaración de los impuestos, la afiliación al seguro social, la planificación de su carga académica. De hecho, tengo que tener el rol de pagos de él y así sucesivamente, de los 50. Luego viene una etapa de evaluación documental. Como yo ya cargué esa información, los evaluadores ya tienen el dato y tienen las evidencias. Entonces ellos hacen una evaluación en documentos. Yo ya les he mandado el SRI, copia del sueldo que le he pagado, etcétera, etcétera. Todo lo que les acabo de decir. Y eso es lo que se llama una evaluación de tipo documental. Pero muchas veces no es suficiente tener una evaluación documental, sino es necesario estar en el sitio. Y me explico en qué caso. Sobre todo en los que son indicadores de tipo cualitativo, que son percepciones. Y voy a poner dos casos. Veamos el uno. Supongamos que yo quiero verificar que efectivamente, en el caso de la misión y visión, ¿no?, se publica e está incorporada en toda la comunidad educativa. Si yo hago la visita in situ, puede hacer que yo converse con los estudiantes, profesores y empleados y les pregunte cuál es la misión, la visión, qué opinan, qué se hace, se rinde o no se rinde cuentas, etcétera, etcétera, para yo tener verdaderamente una información confiable de lo que sucede dentro de la institución. Otro caso, yo estoy evaluando a una carrera y me dicen que tienen un laboratorio de física cuántica. Entonces lo más lógico es que en la visita in situ me acompañe a mí dentro de la delegación de verificación in situ un experto en mecánica cuántica para que él vea, ¿no?, y compruebe que efectivamente es un laboratorio. Porque a uno que es profano en esos tiempos, en esos temas, perdón, le pueden poner cualquier cosa y decir que es un laboratorio de mecánica cuántica. Pero un especialista, él va a verificar las guías de laboratorio que se han cumplido efectivamente con las prácticas de los laboratorios, los insumos, los contratos de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, ¿no?, la disposición, las seguridades, que son temas muy específicos y especializados. Como yo ya he verificado los datos, tanto documentalmente como in situ, yo ya puedo poner el punto de vista del evaluador. Entonces yo digo, en vez de 50 profesores, no han sido 50, sino han sido 48. De los dos no hay ninguna evidencia que efectivamente son profesores a tiempo completo. Entonces ellos pueden pedir, ellos dicen, no, si aquí tenemos, bueno, no, estaba escondida la hojita, no le ha visto, etcétera, etcétera. Entonces pueden haber en ese tiempo también rectificación.
de parte y parte. Y esto generalmente es a nivel técnico. Luego de eso, si la institución a la que se le está evaluando tiene todavía reparos, dice, no, lo que pasa es que no sé qué tienen contra mi institución, etcétera, etcétera. Apela. Y le hago la pregunta a Mónica Paulina, ¿qué significa apelar en general? Apelar quiere decir que cuando no estamos de acuerdo con una evaluación, podemos demostrar a través de documentos y de evidencia que sí tenemos esa información o que sí estamos dentro de los márgenes de calidad. Perfecto, pero siempre esta apelación es un reclamo a un superior. O sea, se sube de Claro, jerarquía. sí, claro, sí, Es una instancia, es una instancia de mayor jerarquía. Si en claro. O este sea, momento, con los que yo pide una hice la nueva certificación, evaluación. son los técnicos, la apelación seguramente ya es a nivel, y así sucede, a nivel directivo, tanto de la agencia cuanto de la institución. O sea, la institución se presenta con sus máximas autoridades y a la apelación. Y ahí les recibe también no los mismos técnicos, sino un organismo superior. Y ahí se resuelve. Entonces, con eso se presenta ya el informe final. La agencia dice, estas son las evaluaciones. Y si cumple, lógicamente es acreditada. Caso contrario, hay un reproceso. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Buenos días, profe. Una consulta. Estos procesos Dígame. de acreditación, ya, digamos que ya la institución ya logra o la empresa ya logra Perfecto. acreditarse. ¿Esa información es pública No. o dónde se la Verá, puede encontrar? a ver, depende mucho de la agencia que le hace la evaluación. Ella pone las reglas del juego y usted se suscribe en el contrato si está o no está de acuerdo, ¿no es cierto? Me explico. Por ejemplo, en el EFQM que ustedes ya le conocen, ellos tienen reservada la información de ustedes, pero para que ustedes puedan comparar con el resto de instituciones pares a ustedes, se hace pública una información, pero solamente eso entre las instituciones que están registradas en EFQM y las cuales son equivalentes a ustedes, por el fin de mejora mutua y que ustedes accedieron a compartir ese tipo de información. Primer caso. Segundo caso, generalmente las agencias cuando son estatales, por el principio de transparencia, ¿no?, ellos transparentan o hacen visible cierta información y generalmente son los resultados finales. Por ejemplo, en el caso ecuatoriano, los informes de las instituciones que recibieron, esos son transparentados y ustedes pueden entrar al CASES y encontrar, ¿no?, los resultados de las diferentes evaluaciones. Lógicamente, el detalle, eso se cuida mucho también, ¿no es cierto? Entonces digan ustedes en poner, en lugar de poner el dato en cada uno de los indicadores, puede hacer que le presenten un gráfico de usted comparado con el resto de instituciones. Y así, o sea, tienen cuidados en la información, pero también se transparenta cierta información. Eso depende de la agencia. ¿Alguna otra pregunta? Continuamos. Y para esto me va a ayudar Armando, ya nos ayudó Darwin. Experiencia de las universidades. Mandato 14, evaluación institucional 2012, evaluación institucional 2016, evaluación institucional 2019-2020, evaluación de extensiones, evaluación de carreras medicina, odontología, derecho y enfermería. A ver, ¿por qué vemos esto? Porque, como les había indicado, vamos a utilizar el mismo método para el diseño que vamos a hacer con ustedes, si es posible el día de hoy.
Entonces ustedes ya saben que hubo un mandato constitucional mediante el cual se disponía que se haga una evaluación del sistema de educación superior. Se hizo en el 2000, hubo una evaluación institucional en el 2012, la primera, luego en el 2016, que fue voluntaria. Luego, hace un año comenzó la institucional 2019, que se supone que ya debían dar los resultados, pero todavía no dan, por eso está 2020. Hecho evaluaciones de extensiones o sedes que también se llaman, y se han evaluado a las carreras de medicina, de odontología, de derecho y enfermería. Fines de la autoevaluación. Siguiente, y continuamos con Eulalia Mercedes. Eulalia está por ahí. Mercedes. Sí, profe. Lea, por favor. Perdón. Lea, por favor. A ver, crear espacios participativos de análisis crítico y propositivo al interior de la desarrollar procesos y acciones permanentes de mejoramiento y aseguramiento de la calidad académica y la eficiencia institucional. Mejorar los sistemas de manejo de evaluación máximo cada 2 años. Listo. Entonces veamos. Comento, fines de la autoevaluación. Lógicamente es un proceso participativo entre todos los miembros de la comunidad. Es una obligación muchas veces externa. Es muy interesante porque, entre comillas, nos obliga a que sea participativo. Y es un proceso en el uno tiene que ser crítico con la institución y además dar o participar en la definición de metas, de cumplimiento de objetivos, etcétera, etcétera. Es decir, tiene que ser uno propositivo, dar alternativas de solución. ¿Qué más? Lo que siempre hablamos, ¿no? De lo importante que es en estos procesos de autoevaluación ya crear una cultura de evaluación y mejoramiento. Y lógicamente en nuestras instituciones tocan los dos ámbitos, la parte académica, que es la esencia de lo que nosotros somos, y la parte de eficiencia institucional, que es la parte administrativa y operativa. Y lo que ha dado, que ha traído consigo siempre estos procesos de autoevaluación, es un mejoramiento de los sistemas de manejo de la información, una automatización de mucha información. Les pongo el ejemplo de la UTI. ¿Cuántas carreras tendrá la UTI? Unas 20 carreras, ¿no es cierto? Tal vez unos 10 posgrados, 30. ¿Se imaginan lo que es manejar para 30 procesos de evaluación que se hacen continuamente? Si yo no tengo sistemas de información es imposible. Tal vez la primera vez cuando me evaluaron yo podía, digamos, hacer el esfuerzo de recopilar información, cuántos estudiantes tengo, etcétera, etcétera. Pero si ya no me viene uno, si no tengo que multiplicar el esfuerzo por 20, ya necesito tener sistemas de manejo de información. Es un beneficio colateral que se ha hecho a estos procesos de evaluación y de aseguramiento de la calidad. La periodicidad, ¿no es cierto?, se recomienda que máximo sea cada 2 años las autoevaluaciones que se hacen. Generalmente, ¿cómo yo tengo que organizarme internamente? Cuando tengo así procesos que son periódicos, es bueno tener esta consideración. Por un lado, tener una comisión general de evaluación interna.
es decir, una comisión que se encargue, como vamos a ver más adelante, de relacionarme con el exterior, es decir, con la agencia o agencias evaluadores, porque pueden ser varias con las que me esté evaluando yo, y al mismo tiempo que sea capaz de coordinar todo el esfuerzo que se hace internamente para tener una voz única institucional. Y además, por cada uno de los temas, seguramente es bueno tener un comité de evaluación interna. Y continúo. A ver, y ahora que me ayude Daisy Xiomara. Daisy Xiomara. A ver, ya regreso por Daisy Xiomara. Ya. María Cristina. Listo, Doc. Responsabilidades de la Comisión General. Responsable de la ejecución de los procesos de autoevaluación. Coordinación institucional interna y externa con la agencia de evaluación. Seguimiento de las políticas y planes que implementen las instituciones para la mejora continua de la calidad. Lo que les había dicho. O sea, internamente, ¿qué tienen que hacer? Ser responsables de todos los procesos de autoevaluación que se hagan y hacerles un seguimiento, ¿no es cierto? Y anteriormente, ¿qué hay que hacer? Dictar políticas. Y por otro lado, coordinar, ¿no?, externamente con la agencia evaluadora. Ya. Nos toca Narcisa, de Jesús. Buen día, integración de la Comisión General, autoridades, profesores, estudiantes, graduados, padres de familia, personal administrativo. Entonces, como hemos dicho, muchas gracias. Como hemos dicho, es un proceso participativo en el que tienen que estar lógicamente las autoridades, los docentes, los estudiantes, el personal administrativo. Y hay un elemento clave a nivel de universidades, y son los graduados, porque ellos pueden retroalimentar lo que pasa, sobre todo lo que tiene que ver con funcionamiento institucional y lo que tiene que ver con perfiles de egreso. Y en el caso de la educación media, básica y también la inicial, sobre todo los padres de familia. Siguiente, Mario, por favor. Buenos días, profe. Proceso de autoevaluación. Planificación de la autoevaluación. Ejecución del proceso de autoevaluación. Socialización del reporte preliminar. Generación de resultados. Presentación de resultados a la agencia evaluadora. Subir la página web. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, verán, ¿se acuerda? Hablamos nosotros del proceso de acreditación y uno de los pasos era la autoevaluación, lo que nosotros hemos hecho aquí. Pero para hacer ese proceso de autoevaluación, ¿qué necesitamos? Lógicamente una planificación, ¿no es cierto? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Qué necesitamos? Etcétera, etcétera. Luego viene propiamente la ejecución del proceso. Pero yo ya cuando me hago yo mismo la autoevaluación, yo tengo que socializar al interior de mi institución. Y una vez que yo socializo, yo ya puedo tener unos resultados, porque recibo la retroalimentación. Si hay algo que corregir internamente, corrijo y ya tendría yo los resultados. Y esos resultados son los que yo tengo que
presentarle a la agencia evaluadora. Y lógicamente, como hablamos de transparencia, ciertos resultados yo tengo que poner dentro de la página web. Adelantando un poco, generalmente hay 3 niveles de presentación de resultados, siempre. El primero, que es para el mundo en general. Cuando hablamos en los actuales momentos de páginas web, ya no hablamos de un contexto nacional, sino ya es mundial. Entonces, ahí se pone una información no muy detallada, pero sí que muestre en el proceso que estamos y cómo estamos avanzando. Luego viene una información a nivel interno, que generalmente es con el intranet, no con el internet, sino intranet, para que vean solamente las personas de la institución. Entonces el nivel de detalle es un poco, ¿no es cierto?, mayor. Hay más información. Y por último, a nivel de técnicos que participan o comités del proceso de autoevaluación, donde ahí ya el detalle es mucho mayor. Aquí viene el proceso un poquito más detallado y para eso le pedimos que nos ayude Clever. Buenos días, maestro. Buenos días con todos. Proceso de autoevaluación. 1. Elaboración de instrumentos para la recolección de información. 2. Aprobación de instrumentos de autoevaluación institucional y matrices de recolección de datos. 3. Socialización de instrumentos de evaluación a los responsables de los indicadores. 4. Recopilación de evidencias en el sistema. 5. Validación de evidencias, subida de evidencias al sistema, cálculo de indicadores, análisis de resultados. 6. Elaboración y análisis de informe preliminar de autoevaluación institucional. 7. Aprobación y socialización del informe final de autoevaluación institucional. 8. Elaboración y aprobación del plan de mejoras institucional. 9. Ejecución del plan de mejoras. 10. Monitoreo y evaluación del cumplimiento del plan de mejoras. Perfecto. Aquí está ya mucho más en detalle cómo se hace un proceso de autoevaluación. A propósito, estos son datos reales de una institución que definió un proceso parecido para su autoevaluación y que tiene lógicamente una lógica. Dice, verán, primero, yo tengo que recolectar información, pero la pregunta que uno tiene que hacerse es, ¿qué instrumentos yo voy a utilizar? Por ejemplo, yo voy a utilizar unas matrices seguramente, si yo no tengo un sistema de información todavía, en Excel. Pero yo tengo que definir cuáles son esas matrices que voy a utilizar, cuáles son los datos que yo necesito y además de dónde yo tomo esos datos. Por ejemplo, si yo digo número de docentes, ¿quién me tiene que dar esa información? Y así de cada uno de los casos. Yo digo, bueno, el índice de deserción yo puedo calcular, pero ¿quién me va a dar el número de estudiantes que se matricularon hace un año y los que sobreviven en este año para calcular el índice de deserción? Yo tengo que tener claramente. Y lógicamente yo tengo que aprobar para que todo el mundo los integre a su trabajo y socializar con cada uno de los responsables de los indicadores. Luego que me toca recopilación de las evidencias, para que junto al dato que yo pongo, tenga las evidencias respectivas. Hay una validación, lógicamente, de evidencias. Y eso yo, cuando ya tengo las evidencias, yo ya puedo calcular los indicadores reales y yo puedo hacer después un análisis de estos resultados, de cada uno de ellos. Luego, digamos, ya el trabajo completo, hay un análisis preliminar de la autoevaluación institucional. Generalmente es una aprobación de las autoridades antes de socializar
Y siempre que hago yo una autoevaluación, ¿cuál es el paso obligatorio? Es realizar un plan de mejoras institucional. Es decir, corregir lo que más pueda yo, de todas las debilidades que he encontrado. Se ejecuta ese plan de mejoras y siempre que yo hago una planificación, ¿cuál es el componente fundamental? Y yo siempre tengo que estar monitoreando y haciendo un seguimiento del cumplimiento. Y aquí viene un ejemplo práctico. ¿Se acuerdan? Estos fueron los diferentes criterios que se utilizó en las universidades. Las universidades, ¿qué hicieron? Había una comisión general, pero muchas optaron por esta estructura. Dijeron, vean, como hay 6 diferentes criterios, creemos un comité especial para cada una de los temas. Entonces, uno que tenga que ver con docencia, otro más bien con investigación, otro con vinculación con la sociedad, otro con equipos e infraestructura, otro con estudiantes y otro con organización. Por ejemplo, esta es una forma de hacer. Otros dicen, no, yo junto comité 2 con comité 3 porque la investigación tiene que estar muy relacionada con la vinculación. Perfecto. Pero ese es un esquema. Ahora sí, verán, la evaluación institucional se hizo con el método directo como nosotros hemos hecho hasta ahora. Es decir, se calculó cuál es el puntaje que yo alcancé dentro de ese modelo y fue sobre 100 a propósito de ese modelo. Y a las universidades que tuvieron un porcentaje mayor o igual a 60%, se les ubicó en categoría A, de 45 y menos de 60, B, de 35 y menos de 45, C, y de menor o igual a 35. A propósito, esto es bien interesante y nos va a servir para nosotros hacer nuestro plan de mejora. Fíjense en qué importante que se vuelve la evaluación institucional en la planificación general institucional. En este caso, les presento este ejemplo de planificación. Aquí está el modelo de evaluación con los criterios, ¿no es cierto? Organización, academia, investigación, vinculación con la sociedad, recursos de infraestructura y estudiantes, con los pesos que tiene cada uno. Y esos suman el 100%. En el 2020, supongamos ahora, ustedes se hicieron esta autoevaluación y consiguieron 48.3. A propósito, este es dato real, pero no fue en el 2020, sino en el 2016, de una institución. Obtuvo este valor. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso? Yo puedo comenzar a proyectar en el futuro. ¿Gracias a qué? Gracias a que yo tengo un simulador. Y yo puedo ir viendo qué esfuerzo yo puedo hacer para lograr en organización estar sobre 8 en 2.5, el siguiente año, perdón, se me cambió, luego pasar al 4.8, al 6.9, al 7.8, al 7.8 y al 7.9. Y así sucesivamente en cada uno de los criterios. Pero está claro que si yo quiero ganar en un criterio, ¿qué tengo yo que mejorar? El subcriterio y por ende, ¿qué? Los indicadores que tienen que ver con ese subcriterio y ese criterio. Entonces, este es el ejercicio que uno debería hacer. Ya en la práctica. Tengo yo una línea base en el 2020 y logré 48.3. Y ahora quiero al 2025 llegar al 80.4.
Y ahí se ve cómo yo iría mejorando en el tiempo. Eso con respecto a la evaluación institucional. Pero yo también puedo evaluar carreras y programas. Pero cuando yo evalúo carreras y programas, yo ya no solo tengo que evaluar el entorno de aprendizaje, sino yo qué tengo que evaluar además del entorno de aprendizaje, los resultados de aprendizaje. Y esos dos componentes son los que me dan el resultado de la evaluación. Y fíjese en esta tabla qué interesante que es, para que ustedes vean cuál es el peso que tienen cada uno de los componentes. Y vamos con los 4 cuadrantes, y para eso me va a ayudar, Clever ya me ayudó. Andrea, por favor. A ver, dice categorías. Aprobó EA, aprobó ENIC. Acreditación, acreditada, plan de mejoras. Hasta ahí nomás, pero solamente para que sus compañeros sepan. Aprobó es entorno de aprendizaje, es decir, la parte institucional. Y aprobó el examen nacional. ¿Ya? Entonces dice, se aprobó la evaluación, digamos, el entorno de aprendizaje está acreditada. ¿No es cierto? Porque aprobó tanto el entorno de aprendizaje como los estudiantes pasaron el examen. Entonces, ¿cuál es el resultado de eso? Es una institución, no institución, sino una carrera o un posgrado acreditado, pero siempre tiene que hacer un plan de mejoras, porque hay que mejorar constantemente. Siga, por favor. Segundo cuadrante. ¿Qué es lo que sucede? No aprobó las estrategias de aprendizaje, aprobó la prueba nacional. No aprobó el entorno de aprendizaje. El entorno de aprendizaje y no aprobó la prueba nacional. Los estudiantes aprobaron el examen nacional. Ajá. Sí, aprobó el examen nacional. Acreditada, sujetada a plan de fortalecimiento. Ya. Entonces, verán. A ver, vamos con el segundo cuadrante. En el primero no aprobó tanto el entorno de aprendizaje cuanto los estudiantes pasaron el examen. Vamos al segundo. Supongamos que sea el programa de ustedes, la maestría de ustedes. Hacen las respectivas evaluaciones, en este caso el CASES, y ven que efectivamente institucionalmente no aprueban. Es decir, ven que ustedes tengan las aulas, que son aulas totalmente operativas, tienen muy buena infraestructura, tienen excelentes profesores, hacen mucha investigación, ¿qué más? Mucho trabajo con la comunidad, vinculación con la colectividad, etcétera, etcétera, etcétera. Una maravilla el posgrado. Pero les toman el examen a ustedes, no, eso ya es del otro. A ver, estoy en el segundo cuadrante, perdón. Le estaba pasando al tercer cuadrante cuando dije que aprobaron el entorno de aprendizaje. Borre y va de nuevo. Voy al segundo que dicen, no aprobó EA, no aprobó el entorno de aprendizaje. Es decir, vinieron aquí, dicen no tienen infraestructura, son malos los profesores, no hay laboratorios, no hacen investigación, etcétera, etcétera. No aprobó. Pero ustedes son unos campeones y aprobaron el examen. ¿Qué pasa con eso? Se acredita el programa, pero tienen que hacer un plan de fortalecimiento para mejorar el entorno de aprendizaje. ¿Está claro? Si no, repito, por favor. Una consulta, doctor. Porque, ¿de dónde se saca el entorno de aprendizaje? ¿De todos los criterios? ¿Se refiere a eso, Claro, el entorno de los aprendizaje? criterios que ellos determinan cuáles son los criterios, pero tiene que ver con la institucionalidad. O sea, cómo está organizada la infraestructura que tiene, los profesores que tiene. Claro, de la todos los criterios que hace, tenemos. etc. Eso es, Organización académica, investigación, todo eso se refiere a todo entorno de eso aprendizaje. es el entorno de aprendizaje. Ya. Okay. Pero además se toma una prueba.
¿no es cierto?, de los resultados de aprendizaje de cada una de las carreras o programas de posgrado. En este caso, en el segundo que estamos viendo, se supone que no aprobó el entorno. Vinieron acá y era todo un desastre. Malos profesores, pero ustedes en cambio aprobaron el examen. ¿Qué pasa con el programa este de posgrado? Se acredita. Pero está sujeto a un plan de fortalecimiento para mejorar la parte del entorno. ¿Está claro? El segundo cuadrante. Vamos ahora con el tercer cuadrante o la tercera posibilidad. Que nos ayuden. Ya, siga por favor. Ya. Aprobó el entorno de aprendizaje, no aprobó la prueba nacional. En procesos de acreditación, no estudiantes nuevos, nuevo examen, 1 año y plan de mejoras. Perfecto, verán. Vamos al tercer escenario. O sea, se aprueba el entorno de aprendizaje y no aprueban los estudiantes el examen. Ya. Entonces, ¿qué sucede? Vienen acá los evaluadores, ven que todo es una maravilla, linda infraestructura, muy buenos laboratorios, buenos profesores, excelente organización, etcétera, etcétera, etcétera. Pero los estudiantes no aprueban el examen. ¿Qué pasa? No se acredita. La institución, digamos, la carrera o programa está en proceso de acreditación. No está acreditado. Y fíjese en las consecuencias. No se acepta estudiantes nuevos. Les toman a los estudiantes un nuevo examen después de 1 año y tienen que hacer un plan de mejora. Es decir, que es un desastre institucional si no aprueban los estudiantes. Porque ya no se admite estudiantes nuevos. ¿Se imaginan el prestigio de la institución? Y vamos con el último cuadrante, por favor. No aprobó el entorno de aprendizaje, no aprobó la prueba nacional, no acreditada 10 años, plan de aseguramiento de la calidad 6 años. Ya, verán, esto sí ya es dramático. ¿Qué pasa si no apruebo el entorno? Es decir, no tengo infraestructura, malos profesores, etcétera, etcétera. Y además mis estudiantes no aprueban. Primero, ya no estoy acreditada. Y para volverme a acreditar necesito que pasen 10 años. Pero además, a los estudiantes que están, en las carreras o en los posgrados, tengo que asegurarles que voy a completar eso con calidad. Por lo cual, ¿yo qué tengo que hacer? Un plan de aseguramiento de la calidad por el resto de tiempo que dure la carrera, que se pone un plazo de 6 años máximo, y en el caso de ustedes que serían unos 2 años. Es decir, que esto sí es la catástrofe total. ¿Está claro qué peso se le da al entorno de aprendizaje y al examen? Lo más importante que es el examen, ¿no es cierto?, de los que rinden los estudiantes. Seguimos. Verán, hasta ahora nosotros nos hemos concentrado sobre todo en la parte de entorno de aprendizaje, en la parte institucional. Ahora vamos a hablar de resultados de aprendizaje. Siguiente, por favor, y siguiente que sea. Déjeme ver. Bueno, saltémonos a Rubio María Fernanda. Ya, profe. Proceso de autoevaluación, resultados de aprendizaje. 1. Estructuración de los equipos de diseño de las pruebas de fin de carrera. 2. Capacitación a los equipos en pruebas de fin de carrera. 3. Elaboración de las pruebas de fin de carrera. 4. Preparación de la plataforma para aplicar las pruebas de fin de carrera. 5. Pilotaje de las pruebas de fin de carrera. 6. Aplicación de las pruebas de fin de carrera.
7. Elaboración de informes de las pruebas de fin de carrera. Y 8. Elaboración y aplicación de un plan de mejora. Ya, ahora estamos hablando, ¿no es cierto?, del resultado de aprendizajes. O sea, yo me tengo que preparar muy bien, luego de haber visto la lámina anterior, de la importancia que tiene el resultado de aprendizaje de los estudiantes. Y eso está muy bien, porque esa es la esencia. Dice, primero yo que tengo que, lógicamente, yo tengo que conformar un grupo, que diseñe las pruebas. Ya. Luego yo tengo que capacitar a los equipos estos que van a diseñar las pruebas. Luego, ¿qué tengo yo que hacer? Comenzar ya con la elaboración de las pruebas de fin de carrera. Supongamos el posgrado de ustedes. Ya tiene que comenzar a recoger, ¿no es cierto?, digamos, preguntas para conformar una base de datos de las posibles preguntas para la prueba que ustedes van a dar. Eso hay que tener una plataforma, puede ser Moodle, como nosotros tenemos, para aplicar estas pruebas. Entonces se toma seguramente a una prueba piloto, a 1 o 2 cursos para retroalimentar y hacer las mejoras del caso. Y luego sí, se aplica las pruebas de fin de carrera a los estudiantes para ver cómo les va. Se elabora el informe, se ven cuáles son los problemas que tienen las preguntas por un lado y cuáles son los problemas que tienen los estudiantes por otro lado. Y para corregir eso, se hace un plan de mejora. ¿Listos? Ahora vamos a la acreditación internacional. Supongamos que la UTI quiere acreditarse internacionalmente. Les llama el canciller a cualquiera de ustedes y les dicen, bueno, ¿qué hago? Ustedes que son mis asesores en evaluación y acreditación. Entonces, ¿no es cierto? En primer lugar, hay que conocer y analizar las distintas posibilidades que yo tengo a nivel internacional de acreditación. Y esta acreditación se puede dar también a nivel institucional o a nivel de carreras y programas. Y esa es una de las fuertes decisiones que tiene que hacer, digamos, una institución. Hay algunas que dicen, no, primero me acredito institucionalmente, pero se dan cuenta que seguramente eso no les avanza para tener una buena acreditación a nivel internacional. Dicen, no, pero yo tengo aquí una perlita con esta carrera que tengo en arquitectura que tiene mucha fama a nivel nacional. Seguramente me acredito primero esta carrera. Y así uno decide. Una vez que uno ya tiene una lista corta, digamos, de cuáles son las posibilidades a nivel internacional, revisando el nivel de la agencia y mis capacidades que yo tengo, inclusive de tipo económico, porque eso me cuesta, realizo contactos con digamos, esta lista corta y llego a un acuerdo con una de ellas y firmo un convenio para la acreditación internacional. Entonces, en ese convenio se definen las responsabilidades que tienen cada una de las partes. Por parte de la agencia internacional dice, verán, nosotros les entregamos este modelo, ustedes hacen una propuesta de calendario, dicen hasta tal fecha deberían tener ustedes ya subido los datos. En nuestra parte va a haber un componente de capacitación. Vamos a hacer 3 visitas in situ de tantos números de expertos y nosotros preveemos que en un lapso de unos 2 años ustedes ya pueden ser acreditados, siempre y cuando se cumpla con esto, etcétera, etcétera, y el costo es tantos miles de dólares.
Lógicamente, ya nos ponemos de acuerdo, firmamos el convenio, se ejecuta todo de acuerdo al cronograma establecido y generalmente en la primera vez no nos acreditamos, sino que ahí viene la elaboración de un plan de mejoras. Ese plan de mejoras lo hacemos y ahora ya acompañados con esta agencia internacional y de acuerdo al desarrollo de este plan de mejoras, llega un punto en que efectivamente ya estamos listos y somos acreditados internacionalmente. Aquí les he puesto algunos nombres de algunas agencias internacionales a nivel mundial. Lógicamente, aquí hay de carreras y también allí hay una hay una de carreras y ahí la mayoría son institucionales. Hay esta acreditadora ASIC que tiene mucha reputación a nivel mundial, es de origen británico. Tenemos esta WISC, que es la agencia de los Estados Unidos, que generalmente se acredita en las universidades latinoamericanas a través de esta agencia también. Y llamo la atención con esta ABET. Esta ABET es una acreditadora de todas las carreras a nivel de ingeniería y tecnología. Es tan famosa esta acreditadora a nivel mundial que si ustedes logran que cualquiera de sus ingenierías o, digamos, carreras asociadas a tecnología se acrediten por ABET, tengan la seguridad que sus estudiantes serán buscados como oro en polvo a nivel mundial. Todos los grandes proyectos de ingeniería querrán tener estudiantes egresados de una ingeniería acreditada por ABET. Tiene muchísima reputación. Aquí en el Ecuador hay dos instituciones que la una ya tiene acreditación ABET, que es la SPOL, que tiene en mecánica y en informática. Y la Politécnica Nacional, que también todavía no tiene, pero está apuntando con 2 carreras. ¿Qué más les cuento? Yo tuve la oportunidad de estar con la SPOL y ver todo el esfuerzo que se hacía para acreditarse con ABET. La información que tenían era una oficina del porte más o menos de las aulas que tiene la UTI, donde recibimos clases, llenita de documentación. Y un caso curioso. Cuando uno de las primeras cosas que hizo ABET cuando vino acá, revisó todo lo que era la parte curricular. Revisó la malla curricular y dijo, verán, las materias que ustedes tienen, con los pesos que ustedes tienen aquí dentro del currículum, esto no les da para lo que ustedes quieren optar. Ellos querían tener en Computer Science la acreditación, en Ciencias de la Computación. Les dijeron, esto no, porque ustedes deberían cambiar resto, tener más pesos en estas materias, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí hay 2 posibilidades. La una, nos vemos después de unos 6 años, porque ustedes necesitan por lo menos 5 años de tener profesionales para poder hacer una evaluación de las competencias profesionales. Entonces, eso por un lado. Otra, tienen que cambiarle el nombre a la ingeniería. No puede ser en Computer Science. Esta más bien obedece a una orientación informática, es decir, es más la aplicación de la computación a la parte de gestión. Así que decidieron cambiarle el nombre y con ese nombre se acreditaron. No sé si hay alguna pregunta. ¿No hay preguntas? ¿Me ayudan? Profe, disculpe. ¿Alrededor de qué precio tiene lo que usted está mencionando, este tipo de acreditaciones, o de qué dependen los valores? Para comenzar necesito unos 2 años.
el proceso, más o menos, ¿no? No, eso depende de la acreditadora, pero en general internacionalmente unos 2 años. Y unos $20,000 mínimos para comenzar. Porque todo depende de la institución, ¿no es cierto? Supongamos la UTI. Dice, en primer lugar, le dicen son $20,000, ya. Pero si usted lo hace en este periodo de tiempo y nosotros solo llegamos aquí una vez, no, pero usted seguramente va a necesitar que vengan otras veces más. Pero eso ya no está en el contrato inicial, sino en el contrato inicial que dice que en caso de que la institución requiera de la presencia física de nuestros especialistas, el costo será tanto diario por cada uno de nuestros especialistas, más los costos del pasaje aéreo, más la movilidad interna y más el pago de hotel y alimentación. Y eso va creciendo, depende de las necesidades que tenga la institución. Pero sí cuestan, ¿no? Pero vale la pena. Gracias, Ya les profe. puse el ejemplo de Abbott. Ahora sí, ¿quién me ayuda? A ver. Natalie, Jessica Natalie. Buenos días, profe. Buenos días, compañeros. Así habló a Merkel a los alemanes. Angela Merkel es la canciller alemana. Ya, muchas gracias. Perdón, entre paréntesis, ustedes saben que en Alemania al primer ministro no se le llama primer ministro, sino se le llama canciller, por si acaso. Ya, muchas gracias. Los profesores no son personas comunes y las personas comunes no son profesores. Por favor, no elija ser profesor si no está preparado para eso. Los profesores en Alemania reciben un alto salario, cuando ingenieros, médicos, jueces reivindicaron equiparación salarial con ellos. La canciller les respondió: ¿cómo les voy a comparar a ustedes con quien les enseñó? A ver, llamo la atención para ver un parámetro de desarrollo, sin lugar a duda, es el reconocimiento social que se tiene que hacer a los profesores, a los maestros. Definitivamente. Y aquí está un ejemplo de la canciller. Creo ya tiene como 16 años en el poder, Angela Merkel. Y es sin duda la líder europea, ¿no? Si alguien lidera la Unión Europea, se llama Alemania. Y Alemania, su canciller, que es Angela Merkel. Pero fíjese en esto, están reclamando. Los mejores pagados socialmente son los ingenieros médicos y jueces. Ellos están reclamando que les equiparen salarialmente con los docentes. Y ella responde: ¿cómo les voy a comparar a ustedes con quien les enseñó? Fuerte el mensaje, pero nos muestra cómo estamos nosotros, ¿no es cierto? ¿Listos? Déjenme ver qué horas es. Ya. Entonces, nos vemos 9:30 bien desayunados. ¿De acuerdo? Y continuamos. Gracias, profe. Gracias. Gracias. Buen provecho. Ayúdenos, por favor. Ya, mi amor. Ya, amor. Ya está mi desayuno y es las 9.
manera. Ya. No entendí. ¿Qué? Y le puse una llamísima. Sí, 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 sí. ¿Dónde está la malita? Tengo 30 minutos de ella, salvo a las 12 otra vez. Mi amor, estaba durmiendo, déjele. Dile, marido, que le mantenga. No ha tomado el jugo la guamba, pero ahora si no le das jugo.
Sí, ¿no?